Mi hijo se rió antes de que el abogado terminara la frase. No fue una risa nerviosa ni incómoda. Fue aguda, segura del tipo que suelta a alguien cuando cree que el final ya está escrito. Marcelo se recostó en su silla, cruzó los brazos y dejó que la risa brotara de él, como si estuviera respondiendo a un chiste ingenioso a costa de otro. «Espera», dijo todavía sonriendo. «¿Eso es todo, Norberto Cruz?» No respondió. No miró a Marcelo. No miró a nadie más que al espacio delgado que había frente a mí. El salón se quedó en silencio de esa manera particular, en que lo hace cuando la gente decide si puede disfrutar de algo cruel. Cruz metió la mano en la carpeta de cuero que tenía delante, sin prisa, sin dudar. Sacó un solo billete y lo deslizó por la mesa. Se detuvo justo enfrente de mí. 100 pesos. Sin sobre. Sin cheque. Solo el billete boca arriba, como si no necesitara explicación. «Para Elodia Herrera», dijo Cruz con voz equilibrada. «Esto representa la herencia completa descrita en el testamento público». Marcelo soltó otra risa más fuerte esta vez. «Lo sabía», dijo meneando la cabeza. «Te dije que estaba exagerando». Algunas personas alrededor de la mesa sonrieron. Una mujer carraspeó disimulando mal su diversión. Otro se removió en su asiento ya preparando el cuento, que contaría después sobre cómo mi propio hijo había tenido razón. «Yo soy Elodia Herrera. Tengo 68 años. Crié a Marcelo sola después de que su padre muriera trabajando turnos largos y hablando bajito para que mi cansancio no lo asustara. He sido invisible en salones como este toda mi vida. Conozco el sonido de la gente decidiendo que ya no importo. Lo que lo sorprendió fue que no reaccioné. No jadeé. No le pedí a Cruz que repitiera. No miré a Marcelo en absoluto. Estudié el billete como una vez. Estudié las tareas de mi hijo cuando era chico con cuidado en silencio, buscando lo que no era obvio a primera vista. Marcelo se inclinó hacia el adelante. Mamá dijo bajando la voz como hacía cuando quería sonar razonable. «No tienes que avergonzarte. Podemos hablar después. Te puedo ayudar a manejar las cosas». Manejar. Esa palabra de nuevo. Puse mis manos planas sobre la mesa. Estaban firmes. Lo noté antes que nada. Los ojos de Cruz se desviaron hacia mí. Luego se apartaron, luego volvieron. Me había estado observando desde que Marcelo se rió. No con lástima, con atención. Cuando alcancé el billete de 100 pesos, el salón pareció contener el aliento. El papel se sintió delgado entre mis dedos. Ordinario, sin nada especial. Lo doblé una vez prolijamente como doblaba los almuerzos de Marcelo cuando ibas a la escuela. Fue entonces cuando Norberto Cruz carraspeó. «En realidad», dijo poniéndose de pie por primera vez antes de continuar, «hay un asunto privado que atender». Marcelo se enderezó. «¿Privado?», preguntó. «¿Qué quieres decir con privado?». Cruz no le respondió. Su mirada se quedó en mí mientras hablaba de nuevo, más despacio esta vez. «Hay una carta», dijo, «dirigida solo a la señora Herrera». Nadie se rió después de eso. Norberto Cruz juntó las manos sobre la mesa y carraspeó otra vez. El sonido fue pequeño, pero cortó limpio a través del salón. «Hay una carta privada», dijo, «dirigida solo a la señora Elodia Herrera». Marcelo parpadeó. «Privada», rió una vez, corto e incrédulo. «No existe tal cosa como privada en una lectura de testamento». Los ojos de Cruz no se movieron hacia él. «Existe cuando el difunto lo especifica». Sentí todas las miradas girar hacia mí de golpe. No curiosas, calculadoras. Como si trataran de medir cuánto daño habían causado los 100 pesos y si quedaba algo por tomar. Marcelo se inclinó hacia adelante, palmas planas sobre la mesa. «No puedes estar hablando en serio», dijo. «Si hay una carta, debe leerse en voz alta. La transparencia importa». «Transparencia», repitió Cruz saboreando la palabra. «No es lo mismo que derecho». Algunas personas se removieron en sus asientos.
Marcelo se enderezó ofendido ahora. Disculpa, Cruz metió la mano en la carpeta de nuevo, más despacio esta vez. Deliberado. Aún no sacó la carta. Solo apoyó los dedos en el borde del papel como anclándolo ahí. La carta no forma parte del testamento público, dijo. Se dejó con instrucciones específicas. La voz de Marcelo se afiló. ¿Instrucciones para qué? ¿Para ser entregada solo a la señora Herrera? Dijo Cruz, después de que se despeje el salón. La palabra despeje cayó con peso. Marcelo soltó un respiro por la nariz. Esto es ridículo. Mi madre acaba de recibir 100 pesos. Van a echarnos al resto, por eso Cruz finalmente lo miró. Por tu reacción a eso. El silencio se extendió por la mesa. La mujer que había estado sonriendo antes bajó los ojos. Otro juntó las manos de repente interesado en sus uñas. No me voy, dijo Marcelo. Esta es mi familia. Cruz asintió una vez. Por eso anticipé resistencia. Se giró ligeramente hacia la puerta y habló sin alzar la voz. Si fueran tan amables. 2 hombres avanzaron desde la pared donde habían estado parados sin que nadie los notara. Trajes oscuros, caras neutras, no agresivos. Seguros. Seguridad. Marcelo empujó su silla hacia atrás. Esto es absurdo, dijo más fuerte ahora. No pueden sacarme de la lectura del testamento de mi propia madre. El tono de Cruz no cambió. La lectura pública ha concluido. Pero no has leído los activos, dijo Marcelo. No has discutido cuentas, propiedades, efectos personales. No hay más activos públicos que discutir, replicó Cruz. Marcelo lo miró fijo. Eso no tiene sentido. Cruz cerró la carpeta. No necesita tener sentido para ti. No habíais hablado. Estaba consciente de eso. Podía sentir mi pulso en las muñecas firme y lento. Observé la cara de mi hijo mientras la verdad le llegaba en pedazos, cada uno aterrizando una fracción de segundo tarde. Lo estás haciendo por ella, dijo Marcelo apuntándome sin mirar. Siempre ha jugado a la víctima. Cruz se puso de pie. Señor Herrera está despedido. La mandíbula de Marcelo se tensó. Y si me niego, Cruz miró a los hombres detrás de él. Entonces esto se pone desagradable. Y preferiría que no. Por un momento pensé que Marcelo discutiría más. Miró alrededor del salón buscando apoyo aliados que habían reído con él minutos antes. Nadie le sostuvo la mirada. Está bien, dijo al fin poniéndose de pie tan abruptamente que su silla raspó el piso. Lo terminaremos después. Se giró hacia mí entonces bajando la voz. No firmes nada, dijo. No dejes que te confunda. Le sostuve la mirada por primera vez. ¿Ya me has confundido lo suficiente?, dije en voz baja. Se encogió. Solo un poco. Los guardias esperaron hasta que llegó a la puerta. Cuando se cerró detrás de él, el sonido fue firme. Final. El salón se sintió diferente de inmediato. Más ligero. Más quieto. Como si algo corrosivo hubiera sido removido. Cruz metió la mano en la carpeta de nuevo y sacó un sobre. Papel grueso. Color crema. Mi nombre escrito al frente con una mano familiar. Aún no lo deslizó hacia mí. Hay algo que debes entender antes de leer esto, dijo. Asentí mis dedos aún descansando sobre el billete de 100 pesos doblado en mi palma. Cruz miró el sobre luego a mí. Ella sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. Dijo. Marcelo no se fue en silencio. Esto no ha terminado, dijo ya de pie, ya reclamando el tono que usaba cuando creía que la autoridad le pertenecía por defecto. No puedes borrarme del proceso. Soy su hijo. Norberto Cruz no alzó la voz. No estás siendo borrado, dijo. Estás siendo excusado. Marcelo rió de nuevo, pero esta vez cayó mal. Delgado. Forzado. ¿Crees que esto parece digno?, preguntó barriendo la mano hacia la puerta. Arrastrando a la gente como delincuentes. Uno de los hombres en traje oscuro se acercó. Señor, dijo calmado y practicado. Necesitamos que venga con nosotros. Marcelo apuntó al sobre que aún descansaba en la mano de Cruz. Estás escondiendo algo,
dijo. Esto es manipulación. Siempre has sido buena en eso. Me puse de pie despacio. No para detenerlo, solo para estar de pie. Marcelo, dije, y mi voz nos sorprendió a ambos. No tembló. Por favor, no hagas esto. Se giró sobresaltado como si hubiera olvidado que era capaz de hablar. No haga que espetó. Protegerme, Cruz. Cerró la carpeta. Señor Herrera dijo. Has terminado aquí. Las palabras cayeron como un candado encajando. Marcelo miró alrededor del salón de nuevo. Nadie intervino. Nadie sonrió ahora. La mujer que había reído antes apretó los labios. Otro hombre miró la mesa como si el grano de la madera se hubiera vuelto fascinante de repente. ¡Increíble!, murmuró Marcelo mientras el guardia ponía una mano ligera en su codo. Te arrepentirás de esto. Ya me arrepiento de suficiente, dije. Eso lo detuvo. Me miró entonces, realmente miró como buscando la versión de mí, que se ablandaría, se disculparía. Lo haría más fácil para él. No la encontró. La puerta se cerró detrás de él con un sonido que se sintió más pesado de lo que debería. Por un momento nadie se movió. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue deliberado. Se presionó suavemente como esperando ver quién hablaría primero, ahora que la función había terminado. Cruz exhaló solo una vez. Gracias, dijo a los guardias. Volvieron a sus lugares sin ceremonia. Alguien carraspeó. Otro movió su silla. El salón había perdido el apetito por el espectáculo. Yo permanecí de pie. Mis piernas se sentían firmes, pero no les confiaba del todo. Cruz lo notó y señaló las sillas a mi lado. Por favor, dijo. Me senté. Señora Herrera continuó. Sé que esto no es como esperabas que se desarrollara el día. Solté un respiro corto sin humor. Esperaba ser ignorada, dije. Eso habría sido más sencillo. Asintió. Renata nunca favoreció lo sencillo. Oír su nombre dicho así, sin ceremonia, sin reverencia, apretó algo en mi pecho. Renata Herrera había sido mi cuñada por 37 años. Había observado todo. Dicho poco. Recordado más. Me dijo Cruz, que el momento más honesto en cualquier familia ocurre cuando el dinero entra al salón. Miré mis manos. El billete de 100 pesos aún estaba doblado ahí, los bordes afilados contra mi piel. Tenía razón, dije. Cruz levantó el sobre ligeramente, luego lo puso de nuevo. También dijo esto, continuó. Si Marcelo se reía entonces sabría que estabas lista. ¿Lista para qué?, pregunté. Para la verdad, dijo. Miré la silla vacía que Marcelo había ocupado minutos antes. Ya parecía pertenecer a otro. Debería haberlo visto, dije en voz baja. Pasé años explicándoselo a él mismo. Cruz no me contradijo. Solo observó cómo un hombre observa a alguien llegar finalmente a una conclusión que he estado guardando por mucho tiempo. Esta reunión, dijo, fue diseñada para eliminar distracciones. La palabra diseñada resonó. Miré la puerta cerrada de nuevo. La risa se sentía distante ahora, casi irreal. Cruz deslizó el sobre más cerca, pero aún no lo soltó. Antes de que leas esto, dijo. Hay cosas que necesitas entender sobre tu hijo. Asentí. Me sostuvo la mirada. Renata ya las entendía. Norberto Cruz no me entregó el sobre. Lo sostuvo entre nosotros descansándolo ligeramente, en la mesa, sus dedos aún tocando el borde, como si pudiera moverse solo si lo soltaba. Aún no dijo. Lo miré. Acabas de echar a mi hijo y a todos los demás por esta carta. Sí, dijo calmado. Y si te la doy ahora la leerás sin contexto. Renata no quería eso. El uso de su nombre aún me tomaba por sorpresa. Renata Herrera nunca había sido sentimental. Creía que la claridad era una forma de bondad, incluso cuando dolía. ¿Qué contexto podría hacer que 100 pesos tengan sentido?, pregunté. Cruz no se inmutó. Los 100 pesos tienen sentido por sí solos, dijo. Solo que no se sienten amables. Apreté los labios. Se sintieron deliberados. Asintió. Lo fueron. La palabra se asentó con peso entre nosotros. Esa cantidad continuó, no fue un error. No fue un descuido.
No fue resultado de olvidarte o de evaluarte. Miré mis manos de nuevo. El billete doblado descansaba en mi palma como un recibo que no había pedido. Renata insistió en que el testamento público contuviera exactamente lo que contenía. Dijo Cruz. Ni más ni menos. Y esperaba que mi hijo se riera. Dije. Sí. La certeza en su voz era inquietante. Planeó para reacciones, siguió, no para resultados. Esa fue su frase exacta. Solté un respiro quieto. Siempre decía que la gente se revela cuando cree que está ganando. La boca de Cruz se curvó ligeramente, no del todo una sonrisa. Eso está muy cerca de lo que me dijo a mí. Finalmente soltó el sobre, pero en lugar de deslizarlo hacia mí, puso su mano plana sobre él. Esta carta dijo, nunca fue para recompensarte. Fue para confirmar algo. ¿Confirmar qué? Que podías mantener tu posición cuando el salón se volviera en tu contra. Sentí un parpadeo de algo entonces. No orgullo. Reconocimiento. Me dijo, continuó Cruz, que si discutías o llorabas o tratabas de justificarte la carta, se sellaría permanentemente. Volvería al archivo. Sin abrir. Levanté la vista bruscamente. Entonces, si hubiera reaccionado diferente, esta reunión habría terminado con 100 pesos, dijo. Y nada más. El salón se sintió de repente más pequeño. Pensé en todas las veces que había tragado mis palabras para mantener la paz. Todas las veces que había suavizado las cosas para Marcelo, explicado su comportamiento a otros antes de que él tuviera que hacerlo. Si lo hubiera hecho de nuevo hoy, me habría costado todo lo que Renata había preparado. Te confiaba, dijo Cruz en voz baja. Pero la confianza no es ciega. Necesitaba ver prueba. ¿Prueba de qué? Pregunté. ¿De que no perseguirías aprobación nunca más? Dijo, especialmente de alguien que disfruta negándotela. Las palabras dolieron porque eran precisas. Me recosté en mi silla. Sabía que él intentaría controlarme. Sí. Sabía que hablaría por encima de mí. Sí. Sabía que asumiría que lo que quedaba eventualmente pasaría por él. Sí, dijo Cruz de nuevo, y sabía que finalmente dejarías de alcanzarlo. Cerré los ojos brevemente. Cuando los abrí, el sobre aún estaba ahí. Mi nombre escrito con la mano cuidadosa de Renata. Sin dirección de retorno. Sin fecha. ¿Qué más planeó? Pregunté. Cruz dudó. Solo lo suficiente para anotarse. Planeó para interferencia, dijo. Y planeó consecuencias. Eso me enderezó la espalda. No quiero herir a mi hijo, dije. Cruz me sostuvo la mirada. Renata no diseñó esto para herirlo, dijo. Lo diseñó para detenerlo. Levantó su mano del sobre al fin. Puedes leer la carta ahora, dijo. Pero una vez que lo hagas, no habrá fingir que no entiendes lo que ella vio. Alcancé hacia adelante mis dedos rozando el papel. Cruz no me detuvo esta vez. Creí, agregó en voz baja, que eras la única que sobreviviría sabiendo la verdad. No abrí la carta de inmediato. La sostuve en mis manos sintiendo el grosor del papel, el peso cuidadoso de ella. Renata siempre elegía el stationery como otros eligen palabras, nada decorativo, nada descuidado. Con propósito. Norberto Cruz me observó de cerca. No tienes que apresurarte, dijo. Renata esperaba vacilación. Siempre lo hacía, respondí. Decía que apresurarse era una forma de miedo. Asintió. Entonces, diría que lo estás haciendo bien. Miré el billete doblado aún descansando en la mesa a mi lado. Cuéntame sobre los 100 pesos, dije. No la explicación legal. La real. Cruz se recostó ligeramente. Renata creía que el dinero confunde a la gente. Dijo, especialmente a las familias. Así que lo redujo a algo inconfundible. Un insulto, dije. Una señal, corrigió. Quería que el salón reaccionara. Y sabía que Marcelo lo haría. Dije. Sí. La simplicidad de la respuesta me inquietó más que si hubiera evadido. Me dijo, continuó Cruz, que Marcelo se reiría si pensaba que había ganado. No solo por crueldad, sino porque la risa es como confirma poder.
Exhalé despacio. Se reía de sus maestros, de los amigos de su padre, de mí. Cruz no interrumpió. También sabía, dijo, que te darían una elección. ¿Qué elección?, pregunté. Preservar tu dignidad o actuar para el salón, dijo. Argumentar tu valor o demostrarlo al negarte a rogar. Cerré los dedos alrededor del billete de 100 pesos. El papel crujió suavemente. Entonces, si hubiera protestado, la prueba habría terminado, dijo Cruz. Renata fue muy clara sobre eso. ¿Y la carta?, pregunté. Me sostuvo la mirada. Nunca te habría sido dada. Tragué. El pensamiento aterrizó con una quieta finalidad. No dramática, no cruel, solo precisa. No quería recompensar el sufrimiento. Siguió Cruz. Quería confirmar el respeto propio. Miré el sobre de nuevo. Mi nombre escrito ahí se sentía diferente ahora. No como un regalo, como un reconocimiento. Esperaba que te burlaran, dijo. Ese era el punto. La burla revela quién cree que es intocable. Y esperaba que yo me quedara callada, dije. Sí, dijo. Pero no pequeña. La distinción importaba. Pensé en todos los salones que había dejado a lo largo de los años. Todos los momentos que había suavizado, reído, excusado. Renata había estado observando esos momentos acumularse como evidencia. No confiaba en las palabras. Dije suavemente. No acordó Cruz. Confiaba en el comportamiento. Señaló hacia la puerta por la que Marcelo había salido. El comportamiento de tu hijo hoy fue confirmación. ¿Y el mío?, pregunté. La voz de Cruz bajó. Fue contención bajo provocación. Eso no es pasividad, es control. La palabra se asentó en mí despacio. Control. No sobre Marcelo. Sobre mí misma. Tomé el billete de 100 pesos y lo desdoblé. Lo alisé plano contra la mesa. Sabía que él pensaría que esto significaba que yo estaba acabada. Sí. Y sabía que yo lo vería como algo más, dije. Cruz inclinó la cabeza. Creía que lo reconocerías como permiso. ¿Permiso para qué? Para dejar de explicarte, dijo. Para dejar de intercambiar paciencia por paz. Deslicé el billete de nuevo a mi palma y lo doblé con cuidado. Nunca fue sutil, dije. No replicó Cruz. Fue exhaustiva. El sobre permaneció sin abrir entre nosotros. Esta carta, dijo, existe porque no actuaste el duelo para una audiencia que disfruta viéndolo. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No alivio. Alineación. Cruz movió el sobre más cerca de mí solo una fracción. Los 100 pesos no eran la herencia, dijo. Eran el umbral. Descansé mi mano a su lado, no sobre él aún. Y todo más allá de él, agregó, requería que caminaras a través erguida. Norberto Cruz nos sacó el registro de inmediato. Se puso de pie y caminó al aparador detrás de él. Abrió un cajón con llave y sacó un cuaderno grueso encuadernado en cuero oscuro. Estaba desgastado en los bordes, suavizado por el tiempo y el manejo. Lo colocó en la mesa entre nosotros sin ceremonia, como si no fuera evidencia. No un récord, sino algo más pesado. Renata lo mantuvo ella misma, dijo. Sin asistentes, sin copias. Aún no lo alcancé. Lo llamaba un registro, continuó Cruz. No un diario. No escribía sentimientos, escribía hechos. Abrió la tapa y giró el libro hacia mí. La letra era inconfundible. El script estrecho y deliberado de Renata, letras presionadas lo suficiente para dejar impresiones leves en la página debajo. Hay 2 columnas, dijo. Insistió en eso. Me incliné hacia las adelante. La columna izquierda estaba etiquetada intenciones. La derecha, acciones. Cruz tocó la página. Creía que las intenciones eran baratas. Sentí mi garganta apretarse. Giró unas páginas. Fechas marchaban por los márgenes en intervalos estables. Visitas al hospital, fiestas, llamadas, cenas que nunca ocurrieron. Lee esta, dijo deslizando el libro más cerca. Leí en voz alta, mi voz firme pero quieta. 17 de febrero.
Intenciones. Marcelo llamó para checar el tiempo de recuperación. Preguntó si la casa necesitaría remodelaciones. Acciones. Visita pospuesta. Sin seguimiento. Cruz giró la página. 4 de marzo leí. Intenciones. Marcelo expresó preocupación por los costos de medicamentos. Acciones. Envió artículos sobre estrategias de impuestos patrimoniales. Me detuve. Cruz no habló. Giré otra página. Luego otra. El patrón no cambiaba. No aparece mucho, dije al fin. ¿Aparece?, corrigió Cruz en momentos de relevancia financiera. Asentí una vez. Volteó a una sección diferente. Ahora esta, dijo. La fecha estaba escrita más grande esta vez. 14 de octubre. Leí de nuevo. Intenciones. Elodia llegó después del trabajo. Trajo sopa. Se quedó toda la noche. Acciones. Permaneció hasta la mañana. Leyó en voz alta. Sostuvo la mano cuando el dolor aumentó. Tragué y continué. Sin preguntas. Cruz cerró el libro suavemente como si el sonido pudiera llevarse. Notó que pensabas que estaba dormida. Dijo. No lo estaba. Me recosté. El salón se sintió más pequeño no por las paredes, sino por la memoria presionando. Pensé que no lo sabía. Dije. Lo sabía, replicó. Escribió más en los días que decías menos. Miré el registro de nuevo. A la tinta presionada profunda en la página. A la firmeza que nunca vaciló, incluso cerca del final. No lo confrontó. Dije. No acordó Cruz. Observó. Y no me agradeció, agregué. No dijo de nuevo. ¿Te documentó? La diferencia aterrizó más fuerte que un elogio. Cruz abrió el registro una vez más atrás. Creía que cuando la gente actúa, el cuidado desaparece en el momento en que deja de ser útil, dijo. Así que registró lo que quedaba cuando nadie miraba. Tracé un dedo a lo largo del margen de una página sin tocar la tinta. Confió en el papel más que en la gente. Confió en patrones, dijo Cruz. Y los tuyos nunca cambiaron. Cerré los ojos brevemente. Cuando los abrí, el registro aún estaba ahí, sólido, inarguible. Anticipó. Hoy dijo en voz baja. La risa, el despido, la suposición de que romperías o rogarías. Abrí los ojos. Subestimó una cosa. Cruz esperó. Pensó que no lo sabía, dije. Pero siempre supe quién aparecía y quién no. Solo seguí esperando que importara eventualmente. Cruz asintió una vez. Le importó a ella. Deslizó el registro de vuelta hacia sí y lo cerró. Esto no es la herencia, dijo. Es la prueba que la justificó. Miré el sobre de nuevo, luego al registro. ¿Qué escribió sobre mí?, pregunté, mi voz más baja ahora cuando nadie más miraba. La mano de Cruz descansó en el libro cerrado. Suficiente, dijo, para asegurarse de que esto nunca fuera el equivocado. Norberto Cruz abrió el registro de nuevo, esta vez sin comentario. Giró páginas despacio, dándome espacio para ver la forma de él, la repetición, la paciencia, la disciplina de notar. Estas entradas, dijo, no fueron escritas para persuadir a nadie. Me incliné más cerca. Tampoco fueron escritas para mí. No acordó. Fueron escritas para que la verdad no tuviera que argumentar después. Deslizó el libro hacia mí y retiró sus manos. Entendí entonces que esta parte era mía. Las fechas se difuminaron al principio. Martes, domingos, fiestas marcadas sin nada decorativo, solo hechos. Leí en silencio, mis labios apenas moviéndose. 8 de noviembre, murmuré. Elodia manejó a Renata a terapia física. Esperó en el carro. Compró víveres de camino a casa. Sin discusión de finanzas. Giré la página. 22 de diciembre. Elodia trajo cobijas extras. Ajustó el horario de medicamentos después de notar efectos secundarios. Se quedó hasta que Renata se durmió. Cruz observó mi cara, no la página. No sabía que lo notó. Dije. Notaba todo, replicó. Solo no lo recompensaba con atención. Otra página. 3 de enero. Elodia llamó 2 veces.
Dejó sopa en el porche cuando Renata no respondió. Regresó en la tarde para checar. Mi pecho se apretó. Pensé que la molestaba. Cruz meneó la cabeza una vez. Escribió que nunca lo hiciste. Seguí leyendo. Mandados. Citas. Tardes largas pasadas en habitaciones quietas. Sin gestos grandiosos. Sin declaraciones. Solo presencia registrada con el mismo cuidado que alguien usaría para rastrear patrones climáticos. No escribió cómo se sentía, dije. Escribió qué pasó. Creía que los sentimientos distorsionan la memoria. Dijo Cruz. Los hechos perduran. Giré a una página cerca del final. La letra vacilaba ligeramente ahí, tinta más oscura en lugares, como si la pluma hubiera descansado más entre palabras. 15 de abril, leí. Elodia llegó después de medianoche. Se quedó toda la noche. Leyó en voz alta cuando el dolor impedía dormir. No mencionó el trabajo. Cerré los ojos. Recordaba esa noche. Cómo la respiración de Renata se estabilizó cuando empecé a leer. Cómo fingía no estar escuchando. Siempre estaba escuchando, dijo Cruz como leyendo mi mente. Levanté la vista. ¿Por qué nunca dijo nada? Porque no quería cambiar tu comportamiento, dijo. Quería entenderlo. Asentí. ¿Entendías a Marcelo también? Sí. Volteé a entradas anteriores, luego adelante de nuevo. El contraste era inevitable. Donde mi nombre llenaba márgenes, Marcelo aparecía en ráfagas estrechas. Llamadas registradas por minutos. Visitas cortadas. Preguntas sobre documentos, propiedades, tiempos. Nunca lo confrontó. Tampoco dije. No, replicó Cruz. La confrontación da chance a la gente de actuar remordimiento. Y no quería actuación, dije. Quería patrones, dijo. Cerré el registro despacio. El peso de él permaneció incluso cerrado. Pensé que el amor tenía que ser ruidoso para contar, dije. Pensé que si nadie lo notaba, significaba que no registraba. Cruz se inclinó hacia adelante. Renata creía lo opuesto, dijo. Creía que el ruido era a menudo compensación. Descansé mis manos en la tapa. Me confió sus días ordinarios. Sí, dijo. Y registró esa confianza para que nadie pudiera borrarla después. El registro se sintió menos como un libro ahora y más como un testigo. No me elogió. No me defendió. Simplemente se negó a mentir. Cruz alcanzó el sobre de nuevo deslizándolo más cerca que antes. Esto, dijo, viene después del registro por una razón. Miré del libro al sobre. Porque el registro explica por qué fui elegida. Explica por qué podía serlo, dijo. La carta explica qué sigue. Levanté mis manos del registro y las dejé descansar al lado del sobre cerca, pero sin tocar. La voz de Cruz se suavizó. Renata creía que el cuidado solo es invisible para la gente que no mira. Asentí. El salón se sintió más quieto, no vacío, sino asentado. Cuando Cruz retiró el registro y lo puso a un lado, no sentí urgencia de aferrarme a él. Ya había tomado lo que necesitaba. El sobre esperó. Norberto Cruz no empujó el sobre a mis manos como un regalo. Lo colocó frente a mí como se coloca algo frágil en una mesa, con cuidado, con la expectativa no dicha de que lo tratará seriamente. Renata me pidió estar presente cuando lo abrieras, dijo. ¿Por qué mi voz salió más pequeña de lo que pretendía? ¿Porque esperaba que dudaras de ti misma? Replicó. Y no quería que estuvieras sola con esa duda. Deslicé mi dedo bajo la solapa. El papel resistió un momento, luego cedió. Saqué una sola hoja doblada 2 veces. La letra de Renata llenaba la página firme y estrecha, no sentimental. No había saludo como querida Elodia. No escribía así. Empecé a leer en silencio. Luego me di cuenta de que mis manos temblaban lo suficiente para que el papel susurrara, y me forcé a decir las palabras en voz alta. Elodia, leí, si estás sosteniendo esta carta significa que no rogaste. La mirada de Cruz se quedó en mi cara.
Significa, continué, que finalmente entendiste que no puedes comprar respeto de alguien que disfruta viéndote pagar. Mi garganta se apretó. La frase no me acusaba. Me nombraba. Tragué y seguí. No te dejo esta carta para consolarte, leí. El consuelo hace que la gente vuelva a dormir. La boca de Cruz se apretó en una línea delgada como si lo hubiera oído muchas veces, y aún golpeara. Leí las siguientes líneas más despacio. Te dejo instrucciones. Escribió Renata. Síguilas exactamente incluso si se sienten duras. La dureza a veces es solo claridad sin adornos. Hice una pausa, ojos bajando por la página. Si Marcelo se rió, leí. Te tentará explicarte con él después. No lo hagas. Si está confundido, déjalo confundido. La confusión es la primera consecuencia honesta que ha experimentado en años. Mis dedos se apretaron alrededor del papel. Las palabras se sentían como la voz de Renata en mi oído, seca, precisa, nunca desperdiciada. Cruz habló suavemente. Sigue. Lo hice. Hay un archivo bloqueado. Leí. No está en el testamento. No está listado en ningún lugar donde Marcelo pueda solicitarlo. Está en custodia del señor Cruz bajo mi instrucción, y solo se libera a ti si cumples las condiciones abajo. Mis ojos se alzaron. Un archivo bloqueado, repetí. Cruz asintió. Existe, dijo. Y permanece bloqueado a menos que elijas abrir esa puerta. Miré de nuevo abajo. Condición 1, leí. No discloses el contenido de esta carta a Marcelo o a Clarisa. Si lo haces, el archivo permanecerá sellado permanentemente. La voz de Cruz se afiló ligeramente. Eso incluye explicárselo a ellos. Incluso en ira. Incluso como advertencia. Lo miré fijo. Entonces esperaba que trataran de sacármelo. Esperaba que Marcelo intentara, dijo. Y esperaba que Clarisa lo hiciera parecer cortés. Un frío se movió por mi estómago. Clarisa, dije saboreando el nombre. La esposa de Marcelo. Su sonrisa siempre un poco demasiado practicada, sus cumplidos siempre emparejados con una sugerencia. Continué leyendo. Condición 2. Leí no firmes ningún documento presentado por Marcelo Clarisa o cualquiera actuando en su nombre por 30 días siguientes a la lectura del testamento. No un acuerdo. No una declaración. No un arreglo temporal. Cruz se inclinó hacia adelante. Renata fue específica, dijo. Si ponen papel frente a ti, ¿te vas? Asentí, aunque mi boca estaba seca. Seguí leyendo. Condición 3, escribió. Renata, no te reúnas con Marcelo sola. Intentará hacer esto sobre amor. Usará tus recuerdos como palanca. Si lo hace, recuerda esto, el amor no requiere sumisión. Mi pecho se apretó. Pensé en mi hijo de chico en rodillas raspadas y cuentos antes de dormir, en cómo solía presionar su frente contra la mía cuando tenía pesadillas. Esas imágenes subieron automáticamente como instinto. Renata había sabido que lo harían. Habrá presión, leí. Habrá vergüenza. Te dirán que una madre le debe perdón a su hijo. Pero el perdón no es lo mismo que acceso. Me detuve un momento porque mi visión se nubló. No por lágrimas cayendo ninguna lo hizo, sino por el ardor de retenerlas. La voz de Cruz se suavizó. Elodia, dijo, lo estás haciendo bien. Forcé mis ojos de vuelta y a la página. Si sigues las condiciones. Escribió Renata, el señor Cruz liberará el archivo bloqueado a ti en el día 30. Contiene todo lo que necesitas para protegerte. No de extraños. De familia. Exhalé despacio. Luego el último párrafo golpeó más fuerte que todo lo demás. Si Marcelo trata de interferir, leí, no entres en pánico. Déjalo. La interferencia activará las penalizaciones que construí. Pensará que está tomando control. En realidad estará probando que nunca debió tenerlo. Bajé el papel. Mis manos estaban firmes de nuevo, pero mi corazón no. Cruz me observaba como me había observado cuando el billete de 100 pesos deslizó por la mesa midiendo no mi dolor, sino mi postura. No te dejó consuelo, dijo en voz baja. Te dejó un camino.
Doblé la carta con cuidado y la deslicé de vuelta al sobre. ¿Cuándo empiezan los 30 días?, pregunté. Los ojos de Cruz se entrecerraron aprobando. Empezaron en el momento en que Marcelo se rió, dijo. Y en el momento en que tomaste los 100 pesos. Marcelo llamó esa noche, no al día siguiente. No después de una pausa para enfriarse. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber antes de contestar. Mamá dijo demasiado suave. Necesitamos hablar. Te escucho. Dije. No deberías estar sola ahora, replicó. Después de todo lo que pasó, la gente está confundida. Gente, dije y esperé. Exhaló como si yo estuviera siendo difícil a propósito. ¿Sabes a qué me refiero? Cruz nos humilló hoy. Hizo que pareciera que había algo secreto pasando. Hay algo privado. Dije. No es lo mismo. Marcelo ignoró eso. No tenía derecho a echarme. Soy tu hijo. Cualquier cosa para ti me afecta. La palabra afecta se deslizó neatamente practicada. No estoy de acuerdo, dije. Un silencio breve. Luego un tono más suave. Mamá, estoy tratando de protegerte. ¿No entiendes cómo funcionan estas cosas? Los abogados manipulan a la gente. Los aíslan. No fui aislada, dije. Tú fuiste removido. Esa es semántica. ¿Espetó? Luego se contuvo. Mira, solo quiero transparencia. Si hay una carta deberías saber qué dice. No dije. Otra pausa. ¿Está más apretada? ¿Te habló sobre el fideicomiso?, preguntó Marcelo casualmente. Mi agarre en el teléfono se apretó. ¿Qué fideicomiso? La vacilación llegó tarde. Solo digo, continuó, que estas situaciones suelen involucrar estructuras, cuentas, salvaguardas. No deberías navegar eso sola. Marcelo, dije despacio. ¿Cómo sabes qué pasa usualmente, Río? He estado preguntando por ahí. ¿A quién pregunté? Eso no importa. Me importa a mí, dije. Suspiró, irritación filtrándose. Estás a la defensiva. Eso no es como tú. Casi me río de eso. No sabes cómo soy, dije. ¿Sabes lo que permití? Su voz se afiló. Esto no es sobre permiso. Es sobre responsabilidad. Tienes 68. La gente cuestionará tus decisiones. Ahí estaba el cambio. La gente ya las cuestionó, dije. Tú lideraste eso. Eso es injusto. Es preciso, repliqué. Bajó la voz de nuevo. Mamá Clarisa está preocupada. Piensa que Cruz te está preparando para cometer un error. Clarisa no me ha hablado, dije. No quería abrumarte. No quería oír. No dije. Marcelo no lo negó. Sé que te dieron instrucciones, dijo en cambio. Cruz siempre hace eso. Lo enmarca como guía, pero es control. No dije nada. No deberías firmar nada sin mí, continuó Marcelo. Al menos déjame revisarlo. Eso es todo lo que pido. Renata me dijo que no dije. El nombre cayó entre nosotros como un plato roto. Hablaste con su abogado, dijo con cuidado. Ella no habló contigo. Habló conmigo, dije. Solo esperó. La respiración de Marcelo cambió. ¿Qué te dejó 100 pesos? Dije. Eso no es chistoso. No bromeo. Otro silencio. Luego un borde más afilado. Cruz no haría todo esto por 100 pesos. No acordé. No lo haría. La voz de Marcelo se apretó. Estás escondiendo algo. Estoy protegiendo algo. Dije. ¿De mí?, preguntó incrédulo. Sí. La palabra salió fácil. Se quedó callado un momento. Luego habló de nuevo, más frío ahora. Estás cometiendo un error. Si me cierras, la gente empezará a preguntar por qué. Ya lo hacen, dije. Te aseguraste de eso. Era para ayudarte. Insistió. La percepción importa. También la contención, repliqué. No hagas esto, dijo. No lo conviertas en una pelea. No lo hice, dije. Tú lo hiciste. Exhaló fuerte. Si no me dices qué pasa, lo descubriré de otra manera. Lo sé, dije. No puedes detenerme. Agregó. No necesito, repliqué. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada un largo momento, el teléfono aún cálido en mi mano.
escuchando el silencio que siguió. La carta descansaba en la mesa a mi lado, sellada, de nuevo paciente. Marcelo no había preguntado cómo estaba. No había preguntado si estaba herida. Había preguntado qué tenía y qué tan rápido podía alcanzarlo. Y alguien en algún lugar ya había empezado a contestar sus preguntas por él. El artículo salió en línea antes del desayuno. Lo supe porque mi teléfono sonó mientras la tetera aún calentaba y el llamador no esperó a que dijera hola. Elodia dijo: «Norberto Cruz, su voz ya medida. ¿Lo has visto?» Aún no repliqué, pero lo oigo en tu tono. «Entonces siéntate», dijo, y lee despacio. Envió el enlace. El titular era gentil, casi amable. Fuentes familiares. Expresan preocupación por viuda mayor tras disputa de herencia. Sin acusación. Sin alarma. Solo preocupación arreglada, neatamente como un ramo para exhibición pública. Leí el primer párrafo. Me describía como confundida emocionalmente, frágil y profundamente afectada por el duelo. Decía que seres queridos temían que estuviera siendo indebidamente influenciada por consejo legal. Elogiaba los esfuerzos continuos de su hijo para asegurar el bienestar de su madre. Sentí calor subir detrás de mis ojos. Cruz esperó mientras leía. Cuando llegué a la cita atribuida a un familiar cercano a la situación, habló de nuevo. «Esa es Clarisa», dijo. Leí la línea en voz alta. «Elodia siempre ha sido sensible», dijo la fuente. «Solo queremos asegurarnos de que no tome decisiones de las que se arrepienta una vez que pase el shock. Sensible». La palabra era una hoja envuelta en papel tissue. No firmó su nombre, dije. «No necesitaba», replicó Cruz. Lo enmarcó como cuidado. «A los editores les encanta eso», deslicé. El artículo mencionaba mi edad 2 veces. Referenciaba mi larga historia de dependencia en apoyo familiar, que era una mentira lo suficientemente delgada para deslizarse sin resistencia. Sugería que mi silencio desde la lectura del testamento era preocupante. «Están sentando bases», dijo Cruz. «No para corte, para percepción. Para que la gente dude de mí antes de que hable», dije. «Sí». Cerré los ojos brevemente. Cuando los abrí, las palabras aún estaban ahí, fijas en blanco y negro, reescribiendo mi vida con confianza. «Nunca le pedí dinero a Marcelo», dije, «ni una vez». «No están corrigiendo el récord», dijo Cruz. «Lo están reemplazando». Deslicé de nuevo y encontré el párrafo final. Mencionaba que mi hijo estaba explorando opciones para asegurar continuidad y supervisión de asuntos familiares. Supervisión. Otra palabra que sonaba útil hasta que mirabas más cerca. «Lo están posicionando como salvaguarda», dije. «Contra mí». La voz de Cruz se afiló. «Está probando qué tan lejos lo llevará la simpatía pública». Y Clarisa pregunté. «¿Está probando lenguaje?», dijo, viendo qué palabras pegan. Mi teléfono vibró. Un texto de Clarisa apareció debajo del artículo como invocado. «Pensando en ti hoy», decía. «Tanto pasando tan rápido. Avísanos si necesitas algo». Se lo mostré a Cruz leyéndolo en voz alta. «Clásico», dijo. «Preocupación emparejada con distancia. Quiere un récord de acercamiento sin riesgo de rechazo». Otro texto siguió. «Este de Marcelo. Estamos preocupados por ti. Por favor, no dejes que esto se salga de control». Puse el teléfono abajo. «No están preguntando cómo estoy», dije. «Lo están anunciando por mí». Cruz acordó. «Así funcionan las difamaciones cuando el objetivo no es outrage. Es duda». Me puse de pie y caminé una vez. Luego me detuve. El movimiento ayudó a asentar algo en mí. «¿Qué hacemos?», pregunté. «No hacemos nada», dijo Cruz. Giré hacia el teléfono. «Están diciendo al mundo que estoy inestable». «Sí», dijo. «Y si corres a defenderte confirmarás el marco». Exhalé por la nariz. «Están tratando de forzarme a hablar». «Exacto», replicó. Renata anticipó esto. Pensé en la carta, en la línea sobre interferencia, en la advertencia de no firmar,
No explicar no reunirme con Marcelo sola. Están violando las condiciones, dije. La voz de Cruz se enfrió. Lo están documentando para nosotros. Otra notificación apareció. Un comentario bajo el artículo. Luego otro. Extraños debatiendo mi competencia como si fuera un recurso público. Esto se siente como robo, dije. Lo es, replicó Cruz, de identidad. Tomé el teléfono y lo silencié. Piensan que si me hacen lo suficientemente pequeña, dije, entregaré las cosas solo para que pare. Piensan que la presión crea cumplimiento, dijo Cruz. Solía admití, pero no hoy, dijo. Miré el sobre descansando en la mesa, la carta sellada dentro, imperturbada por titulares o especulaciones. Déjalos hablar, dije. Cruz pausó. Luego respondió. Eso es exactamente lo que Renata quería oír. El teléfono vibró de nuevo mute, ahora insistente, pero impotente. Afuera de mi cocina la mañana continuaba como si nada hubiera pasado. Dentro me quedé quieta dejando que la mentira pasara sin perseguirla. Habían empezado la difamación con cuidado, y no tenían idea de qué tan visible los hacía eso. Norberto Cruz no sonó alarmado cuando me llamó esa tarde. Sonó casi satisfecho. Dieron otro paso, dijo. Quiero que lo sepas antes de oírlo de otro. ¿Marcelo o Clarisa? Pregunté. Ambos replicó. Por separado. Eso importa. Me senté en la mesa de la cocina, la carta aún sellada a mi lado. Dime, Marcelo contactó mi oficina esta mañana. Dijo Cruz. Pidió copias de documentos a los que no tiene derecho. Lo enmarcó como preocupación por tu bienestar. ¿Y Clarisa? Pregunté. Llamó a mi asociado, Junior dijo. Preguntó si te habían aconsejado rechazar mediación. Cerré los ojos brevemente. Están coordinando. Piensan que lo están, dijo Cruz. No lo están. Abrí los ojos. Porque Renata anticipó esto. Sí, dijo. Y porque no pueden evitar rebelarse cuando se sienten bloqueados. Pausó, luego agregó. Ambas acciones activaron protecciones que Renata puso en lugar. Me enderecé. ¿Activadas cómo? Primero dijo la petición de Marcelo constituye intento de interferencia. Renata lo definió muy claro. Cualquier intento de obtener información sobre la carta o el archivo bloqueado a través de consejo o terceros activa una cláusula de limitación. ¿Limitación en qué? Pregunté. En acceso, replicó Cruz. En posición. En reclamos futuros. Lo dejé asentar. Entonces, al pedir, redujo sus opciones, terminó Cruz. Significativamente. Y Clarisa su llamada importa por una razón diferente. Dijo. Renata anticipó un proxy. Alguien que hablaría suave mientras avanza el mismo objetivo. Control. Dije. Precisamente, replicó Cruz. Clarisa intentó iniciar mediación sin tu consentimiento. Eso viola la condición de no engagement. Exhalé despacio. Entonces están rompiendo reglas que no saben que existen. Sí, dijo. Lo cual es el punto de planificación en capas. Renata nunca dependió de una defensa. Pensé en el registro, la carta. Las condiciones que habían sentido tan estrictas cuando las leí primero. Lo planeó como un tablero de ajedrez. Dije, lo planeó como arquitecta. Corrigió Cruz. Puntos de carga. Redundancias. Pruebas de estrés. Casi sonreí ante eso. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora, dijo, documentamos. Esperamos. Y no los interrumpimos mientras hacen nuestro trabajo por nosotros. Me recosté en mi silla. Están tratando de hacerme entrar en pánico. Están logrando lo opuesto. Dijo Cruz. Están probando intención. Miré mi teléfono en el mostrador aún silencioso. No había respondido a los mensajes de Marcelo. Ni uno. Eso es importante, agregó Cruz. Tu silencio no es pasivo, es cumplidor. Con las instrucciones de Renata, dije. Con la estrategia de Renata, acordó. Pasé mi pulgar por el borde del sobre. Sabía que no pararía. Sabía que no podía, dijo Cruz. La gente que cree que el acceso es su derecho siempre escala cuando se les niega.
Y cada escalada le cuesta algo, dije. Sí, replicó Cruz. Algo que no se dará cuenta que se fue hasta que lo necesite. Imaginé a Marcelo confiado moviéndose rápido, asumiendo que el momentum era poder. Imaginé a Clarisa eligiendo sus palabras con cuidado, segura de que sonaba razonable. Pensaban que estaban estrechando mis opciones. En realidad estaban estrechando las suyas. La voz de Cruz se suavizó. Elodia dijo: «No estás reaccionando a ellos. Los estás dejando actuar». Asentí aunque no podía verme. Renata siempre decía que las personas más peligrosas son las que piensan que van adelante. Construyó esta trampa, dijo, para que no tuvieras que hacerlo tú. Cuando la llamada terminó, permanecí en la mesa escuchando el silencio. No el silencio inquieto de antes. Uno diferente. Uno con forma. Con dirección. En algún lugar mi hijo estaba haciendo llamadas, presionando por palanca, confiado en que ganaba terreno. No tenía idea de cuánto ya había perdido. Marcelo no llamó esta vez. Apareció. Oí su golpe antes de verlo por la ventana, agudo, impaciente, practicado. Cuando abrí la puerta entró sin esperar invitación, cargando la misma confianza que usaba en salas de juntas y reuniones donde asumía que ya poseía el resultado. «Necesitamos resolver esto», dijo. «Ahora. No te toca poner los términos», repliqué. Se detuvo corto, sorprendido. «No trato de pelear. Nunca piensas que lo haces». Dije: «Siéntate». No lo hizo. Caminó en su lugar pasando una mano por su cabello. «Estás haciendo esto peor de lo necesario». El artículo molestó a la gente. Inversionistas preguntan. Los padres de Clarisa preguntan. Sobre mí, dije. Sobre estabilidad, corrigió. Sobre juicio. Ahí está, dije. Me miró mandíbula apretada. ¿No entiendes que está en juego? Entonces explícalo, dije. Exhaló bruscamente. Estoy apalancado, admitió. Más de lo planeado. La expansión se estancó. Las tasas de préstamo subieron. Necesito predictibilidad. Y pensaste que yo era eso, dije. Se suponía que lo fueras, dijo, frustración desbordando. Se suponía que fuera simple. Renata muere activo, se mueven, reestructuramos. En cambio dejaste que Cruz lo convirtiera en espectáculo. No dejé que nada pasara, dije. Tú te reíste. Lo descartó con un gesto. Eso no importa. Le importó a ella, dije. Y le importó a él. Marcelo se acercó. Mamá, escúchame. Si no cooperas, esto se saldrá de control. La gente pensará que estás siendo manipulada. Cortes se involucran. Guardianes se nombran. ¿Quieres decir control? Dije. Quiero decir protección. Dijo rápido. No puedes manejar este tipo de atención. Te he manejado por 43 años, dije. No confundas paciencia con incapacidad. Sus ojos brillaron. Soy tu hijo. Lo sé, dije. Por eso duele. Se suavizó entonces lo suficiente para intentar otro ángulo. Estoy bajo presión, dijo en voz baja. Todos esperan que lo arregle. Clarisa lo espera. Su familia lo espera. Cargo más de lo que sabes. Y decidiste ponérmelo a mí, dije. Decidí pedir ayuda, dijo. Decidiste tomar, repliqué. Me miró fijo. Si entregas esto, puedo hacerlo desaparecer. Los artículos, los susurros. Me aseguraré de que estés cuidada. ¿Tomando todo lo demás? Dije. Dudó. Eso fue respuesta suficiente. No firmaré nada, dije. No me explicaré. Y no me reuniré contigo sola de nuevo, después de hoy. Su voz subió. Estás eligiendo a una mujer muerta sobre tu hijo vivo. Sentí las palabras aterrizar agudas y pesadas. Le sostuve la mirada. Me estoy eligiendo a mí misma, dije, por primera vez. Se burló. ¿Piensas que Renata te quería más que a mí? Me respetaba, dije. Esa era la diferencia. Marcelo meneó la cabeza retrocediendo hacia la puerta. Estás cometiendo un error. No, dije. Te estoy dejando cometer el tuyo.
Se fue sin otra palabra, la puerta cerrándose más fuerte de lo necesario. Me quedé donde estaba, escuchando el silencio, a sentarse de nuevo sintiendo la firmeza volver a mis manos. Renata había construido este camino con cuidado, sabiendo exactamente a dónde llevaría. Y ahora estaba parada en el punto donde la evasión terminaba y la intención comenzaba. Después de que Marcelo se fue, la casa se sintió más grande que nunca. No vacía, expuesta, como si cada compromiso que había hecho estuviera en las esquinas, esperando ver qué haría después. Me senté en la mesa y puse la carta de Renata frente a mí. La había leído una vez con la voz de Norberto Cruz, anclando el salón. La leí de nuevo, ahora sola, sin interrupción, sin explicación. Si estás cansada, había escrito Renata, eso no significa que seas débil. Significa que has cargado algo que nunca fue tuyo. Presioné mis dedos planos contra la página. Podía terminar esto. Esa verdad se sentaba clara frente a mí. Una llamada a Marcelo. Un acuerdo enmarcado como reconciliación. Una firma. Los artículos pararían. Los susurros se callarían. La gente asentiría simpáticamente y diría que las familias son complicadas, pero la sangre es sangre. Podía volver a ser manejada. Mi teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de Clarisa esta vez. Todos estamos tan preocupados por cómo esto te afecta. Tal vez sea tiempo de dejar que otros ayuden. Ayuda. Otra palabra que llegaba vestida de bondad y se iba con autoridad. No respondí. Volví a la carta. El silencio te ha protegido antes. Escribió Renata. No te protegerá ahora. Cuentan con que elijas el silencio porque el silencio siempre ha sido tu precio. Sentí esa frase asentarse en mí como un veredicto. Recordé las noches en el hospital, los mandados, las horas que nunca habían sido registradas en ningún lugar, excepto en la mano cuidadosa de Renata. Recordé cuán a menudo me había quedado callada no porque estuviera de acuerdo, sino porque pensaba que la resistencia era lo mismo que amor. No lo era. La carta continuaba. Te tentará apartarte para mantener la paz. No confundas paz con ausencia de conflicto. La paz es lo que queda después de que se permite a la verdad estar de pie. Doblé la carta despacio. Retroceder no terminaría esto. Le enseñarías y a Marcelo que la presión funcionaba, que reescribirme era efectivo, que mi silencio aún podía usarse como palanca. Me puse de pie y caminé a la ventana no para mirar afuera, sino para estar erguida. Mi reflejo en el vidrio me sorprendió. Parecía más vieja de lo que me sentía, pero también más firme. El teléfono vibró de nuevo. Marcelo, esta vez aún podemos arreglar esto. Solo di la palabra. Lo tomé, miré la pantalla, luego lo puse boca abajo sin responder. Renata no me había dejado dinero para retirarme. Me había dejado instrucciones para decidir. Volví a la mesa, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase con mi propia letra. No intercambiaré dignidad por silencio. Las palabras se sintieron sólidas. Cuando Norberto Cruz llamó más tarde esa noche, contesté al primer timbre. Estoy lista, dije. Hubo una pausa breve al otro lado. ¿Para qué? ¿Para lo que venga después? Repliqué. No me apartaré más. Su voz se suavizó no con lástima, sino con reconocimiento. Entonces procedemos. Colgué y me recosté sintiendo el peso de la decisión, a sentarse no pesado, no aterrador. Anclando. La lección final de Renata nunca había sido sobre resistencia. Había sido sobre elegir estar donde estaba, incluso cuando hacerlo incomodabas a otros. Y esta vez no me moví. La invitación llegó la mañana siguiente, entregada con el mismo timing cuidadoso que Marcelo usaba para todo. Una cena benéfica para el Fondo Infantil de la Bahía, decía, organizada por Marcelo Herrera y Clarisa Herrera. Mi nombre no estaba listado como invitada, estaba listado como homenajeada. La leí 2 veces antes de llamar a Norberto Cruz. Quiere audiencia, dije. Quiere control, replicó Cruz. No son lo mismo. Él piensa que sí, dije.
Cruz estuvo callado un momento. ¿La envió directamente? Sí. Eso importa, dijo. Significa que cree que la narrativa se haya asentado. Miré la invitación de nuevo. El lenguaje era generoso, casi reverente, celebrando legado familiar, honrando resiliencia. Las palabras elegidas para sonar como cierre. Espera que sonría, dije. Que esté a su lado y confirme la historia que hasta ha estado contando. Sí, dijo Cruz. Espera que lo legitimes. Y si no voy, agregué, parezco inestable. Correcto, dijo Cruz. Construyó un pasillo con solo una salida visible. Sonreí faintly. Renata odiaba los pasillos. Cruz exhaló. Prefería salones con múltiples puertas. Entonces vamos, dije. No lo cuestionó. Entonces preparamos. Nos reunimos esa tarde en su oficina. No trajo pilas de papel o carpetas. Trajo una sola carpeta y su calma. Esto solo funciona, dijo, si dices muy poco. Puedo hacerlo, repliqué. No lo confrontarás. Continuó. No discutirás. No te defenderás. No necesitaré, dije. Cruz asintió. El paso final requiere timing. Cuando crea que el salón le pertenece. Y entonces pregunté. Y entonces el salón aprende lo contrario, dijo. Deslizó la carpeta por el escritorio. No la abrí. Necesito saber qué hay dentro, pregunté. No dijo. Necesitas saber cuándo ponerte de pie. Lo consideré. Y él no lo verá venir. No replicó Cruz. Porque confunde visibilidad con autoridad. Esa noche Clarissa llamó. Estamos tan contentos de que puedas estar ahí, dijo alegre como si la asistencia ya estuviera decidida. Significará mucho para Marcelo. Para todos. Estaré ahí, dije. Pausó sorprendida. Maravilloso. Hemos arreglado que te sientes cerca del escenario. Por supuesto que sí, dije. Su risa fue cortés. Esto es sobre sanar. Siempre lo es, repliqué. Cuando la llamada terminó me quedé en mi cocina y miré el sobre una última vez, antes de ponerlo en mi bolso. El billete de 100 pesos se quedó donde estaba doblado, neatamente esperando. Marcelo había elegido un salón lleno de testigos. Había elegido luces y discursos y aplausos. Había elegido un escenario. Norberto Cruz había elegido el momento. Y yo había elegido no apartarme cuando las puertas se abrieran. Marcelo estaba a mitad de su discurso cuando Norberto Cruz se puso de pie. Sin anuncio, sin introducción. No alzó la voz ni pidió atención. Simplemente se puso de pie. Y eso fue suficiente. El micrófono crujió una vez mientras alguien lo ajustaba. Luego se quedó quieto. Marcelo frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó sonriendo como si fuera una sorpresa planeada. Estamos en medio de. Cruz levantó una mano. Esto tomará solo un momento. Un técnico cerca del escenario dudó. Cruz asintió una vez. La pantalla detrás de Marcelo parpadeó a la vida. Al principio solo estática. Un zumbido bajo. El salón se inclinó hacia adelante, colectivamente inciertos si aplaudir o esperar. Luego la voz de Marcelo llenó el espacio. No la voz pulida que usaba en el escenario. No la cuidadosa con donadores. Esta era casual. Suelta. Divertida. Ella realmente pensó que los 100 pesos significaban algo. Dijo la voz riendo. O sea, vamos. Ese era el punto. Déjenla sentirse lo suficientemente pequeña para entregar las cosas. El salón no jadeó. Se congeló. Marcelo giró hacia la pantalla, su sonrisa colapsando a mitad de expresión. Eso no es comenzó. La grabación continuó. Una vez que se dé cuenta de que no tiene nada, dejará de fingir que es independiente. Siempre lo hace. Me necesitará. Y cuando lo haga estaré listo. Una mujer cerca de la mesa frontal cubrió su boca. Otro puso su vaso abajo demasiado fuerte. Marcelo dio un paso hacia Cruz. Apaga eso, siseó. Ahora. Cruz no se movió. Hay más. El siguiente clip reprodujo. La voz de Clarissa se unió a la de Marcelo, más ligera, casi juguetona. Solo asegúrate de que suene como preocupación, dijo. La gente ama la preocupación. Nadie la cuestiona. La cabeza de Marcelo se giró hacia ella.
Clarissa miró la pantalla, su cara pálida, sus manos apretadas en su regazo. El salón se movió. Sillas crujieron. La gente dejó de mirar a Marcelo y empezó a mirarse entre sí. «Esto está sacado de contexto», dijo Marcelo fuerte. «Esto es privado». Cruz dio un paso adelante. «Fue compartido voluntariamente», dijo. «Con múltiples partes, incluyendo una que lo preservó». Se giró ligeramente reconociéndome sin apuntar. La voz de Marcelo se quebró. «Mamá dijo alcanzándome, ahora sabes que no lo dije así». No respondí. En la pantalla el clip final reprodujo. «No va a ningún lado», dijo la voz grabada de Marcelo. «Nunca lo hace». Las palabras colgaron en el aire más que el sonido mismo. Cruz alcanzó y asintió al técnico. La pantalla se oscureció. No siguieron aplausos. No murmullos. Solo la quieta comprensión de un salón recalibrando. Marcelo se quedó solo en el escenario, su imagen cuidadosamente construida, deshilachándose en tiempo real. Donadores evitaron sus ojos. Miembros de junta susurraron detrás de sus manos. La postura que había practicado, abierta, confiada, generosa, no tenía dónde aterrizar. Cruz habló una vez más. Efectivo inmediatamente, el señor Marcelo Herrera es relevado de su rol como albacea y removido de cualquier posición de representación atada a esta herencia. Marcelo meneó la cabeza. «No puedes hacer esto». Cruz le sostuvo la mirada. «Ya está hecho». Me puse de pie entonces. No para hablar, solo para estar de pie. Marcelo me miró, pánico finalmente visible. «Por favor», dijo. «Podemos hablar». No me moví hacia él. El salón permaneció en silencio, mientras giré y caminé pasando las mesas, pasando el escenario, pasando la versión de mi hijo, que pensaba que la risa era poder. Detrás de mí el silencio siguió. Nos reunimos la mañana siguiente en la oficina de Norberto Cruz. No hubo reporteros esta vez. No donadores. No aplausos esperando ganarse. Marcelo llegó tarde, su corbata aflojada, su confianza ya adelgazando en los bordes. Evitó mis ojos y fue directo a Cruz. «Esto es excesivo», dijo. «Anoche fue un truco. Me humillaste». Cruz no se sentó. «Anoche fue documentación», dijo. «Y esta mañana es consecuencia». Marcelo se burló. «No te toca decidir eso». Cruz deslizó un paquete delgado por la mesa. «Estas decisiones se hicieron hace años». Marcelo lo abrió escaneando demasiado rápido para entender. «Esto dice que estoy removido de...». Se detuvo. Levantó la vista. «¿Removido de todos los fideicomisos?» «Sí», dijo Cruz. «Presentes y futuros». «Eso no es posible», espetó Marcelo. «Soy familia». «Eras familia», replicó Cruz. «No eres beneficiario». Marcelo giró hacia mí entonces, ira dando paso a urgencia. «Mamá, dile que pare. No puedes dejar que esto pase». Le sostuve la mirada. «No empecé esto», dije. Lo dejé terminar. Río una vez hueco. «¿Estás disfrutando esto?» No dije. «Lo estoy aceptando». Cruz continuó, su voz firme. «También está relevado de cualquier rol como albacea, asesor o representante conectado a la herencia de Renata Herrera. Cualquier intento de actuar en su nombre de ahora en adelante se tratará como interferencia». Las manos de Marcelo se cerraron en puños. «Me estás cortando completamente». Cruz asintió. «Correcto». «¿Y Clarissa?», preguntó Marcelo afilado. Cruz no lo miró. «Está barrada de mediación, consulta y comunicación indirecta, relacionadas a la herencia». Marcelo exhaló fuerte. «Estás destruyendo mi vida». No, dijo Cruz. «Estamos removiendo acceso». Alcancé mi bolso entonces y saqué el billete doblado. Lo puse en la mesa entre nosotros y lo alisé plano. 100 pesos. Marcelo lo miró confundido. «¿Qué se supone que significa eso?» «Es tuyo», dije. Su mandíbula se tensó. «No lo quiero». «Lo ganaste», repliqué. «Te reíste cuando lo recibí. Lo dejaste claro cuánto pensabas que valía». Cruz reunió los documentos restantes y cerró la carpeta. «Esta reunión ha concluido».
Marcelo se puso de pie abruptamente. ¿Piensas que esto terminó? Cruz lo miró. Lo ha. Marcelo giró hacia mí una última vez. Elegiste a una mujer muerta sobre mí. Me puse de pie también. Elegí verdad sobre miedo. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. No había nada más con qué argumentar. No palanca para alcanzar. No salón para actuar. Se fue sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró, Cruz finalmente se sentó. «¿Estás bien?», asentí. «Sí». Tomé el billete de 100 pesos y lo doblé con cuidado. No como herida, como récord. La justicia no sonaba como aplausos. Sonaba como papel asentándose en un escritorio. Como puertas cerrándose sin azotar. Como silencio que no me pedía llenarlo. Y por primera vez en mucho tiempo ese silencio me pertenecía. No esperé a que Marcelo llamara. Cuando salí de la oficina de Norberto Cruz, caminé directo pasando el escritorio de recepción y a la calle sin mirar atrás. No confrontación me siguió. No voces me persiguieron por las escaleras. El silencio me encontró a mitad de camino y se quedó. Esa tarde me senté frente a Cruz de nuevo, esta vez, sin tensión entre nosotros. No tienes que decidir todo. «Hoy», dijo. «Lo sé», repliqué. «Ya decidí la parte importante». Asintió. «Dime, no quiero que esto se convierta en otra arma familiar». Dije. «Quiero que se use donde el silencio ha herido más a la gente». Cruz se inclinó hacia adelante. «Defensa legal para mayores», dijo. «No como sugerencia, sino como reconocimiento». «Sí», dije. «Y fondos de emergencia para vivienda. Silenciosos, sin nombres en placas». Sonrió faintly. «Renata aprobaría». «No necesito aprobación», ya dije. «Necesito seguimiento». Tomó notas. «Lo estructuraremos para que nadie pueda redirigirlo. No ahora, no después». «Bien», dije. «Estoy harta de ser redirigida». Más tarde esa semana conocí a una mujer llamada Denise en una pequeña clínica legal que Cruz recomendó. Me dio la mano como si no estuviera segura de si se le permitía. «Vemos a mucha gente que espera demasiado», dijo. «Vienen después de que el daño está hecho. Entonces encontrémoslos antes». Repliqué. No le conté mi historia. No necesitaba. El trabajo hablaba sin introducciones. Cuando regresé a casa saqué el billete de 100 pesos de mi bolso y lo puse en un pequeño marco en mi escritorio. No centrado, no exhibido, solo guardado. Prueba de que la humillación podía repurponerse. Cruz llamó una vez más antes del fin de la semana. El consejo de Marcelo se retiró. Dijo. «No habrá apelación». «Lo esperaba», repliqué. «Clarissa ha dejado de alcanzar». Agregó. «Eso también dije. Dudo». «¿Estás segura de que no quieres hablarle?» Lo consideré. Luego meneé la cabeza aunque no podía verme. «El silencio no es castigo», dije. «Es cierre». Después de colgar me senté sola en la mesa y sentí la firmeza sentarse. No celebración siguió, no discurso de vindicación, solo la comprensión de que no sería reescrita de nuevo. Si esta historia te resonó, si alguna vez has visto la dignidad probada en público, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesita oír que la fuerza quieta cuenta. Tus comentarios ayudan a que estas historias alcancen a la gente que aún decide si ponerse de pie. Doblé la carta una última vez y la puse en el cajón debajo del escritorio. El marco con el billete de 100 pesos se quedó afuera. No caminé hasta aplausos. Caminé a un silencio que me calzaba. Antes ese día, antes de que la puerta se cerrara para siempre, me había preguntado esto, y la respuesta, finalmente, vino sin temblar. Si la dignidad tuviera un precio, lo habrías pagado antes, o esperado, hasta que fuera todo lo que te quedara. Apagué la luz, y dejé que el silencio permaneciera.